en un blog de internet llamado Tierra sin Nubes. Encontré un artículo llamado Los judíos en el comercio de esclavos, en el cual hace un buen resumen respaldado en buenas fuentes del papel de los falsos judíos en el comercio atlántico de los esclavos. Voy a leer parte de este blog que hace referencias a buenas fuentes, que documenta hechos históricos, y voy a demostrar cómo todo esto fue profecía bíblica. Esto es lo que dice el artículo. Comenzaremos señalando que el verdadero centro de la venta de esclavos se encontraba en Newport, Rhode Island, donde se encuentra la más antigua sinagoga de América y contando con la más floreciente comunidad judía de las colonias. En el libro New World Jewry 1493 a 1925 se señalan citas e información de los judíos en la América temprana. Este libro fue escrito por S.B. Liebman de la Sociedad de Historia Judeoamericana. En él escribió sobre los que poseían y tripulaban los barcos, es decir, sobre los autores de esta crueldad y de los asesinatos que se perpetraban durante el tránsito naval y la posterior venta. Vinieron con barcos cargados con negros para ser vendidos como esclavos. El tráfico era un monopolio de la realeza y los judíos eran a menudo nombrados como agentes para la corona, y ellos, los judíos, eran los mayores abastecedores para toda la región del Caribe, donde el negocio del transporte marítimo era mayoritariamente un negocio judío. Los barcos no solamente pertenecían a judíos, sino que estaban comandados por capitanes judíos. En los años 60 del pasado siglo, el investigador Walter White escribió un pequeño libro titulado ¿Quién trajo a los esclavos a América? Pero hay que destacar sobre todo que son muy numerosos los libros de historia escritos por judíos, para judíos, que hacen referencia a la preponderancia y dominio del transporte de esclavos a América desde África por parte de los judíos. Destacaremos el libro de Jacob Marcus, United States Jewry 1776 a 1985. Hay que destacar al eminente historiador judío Mark Lee Raphael, el cual en su libro Judíos y Judaísmo en los Estados Unidos, una historia documentada, escribió lo siguiente: los mercaderos judíos jugaron un papel enorme en el comercio de esclavos. En realidad, todas las colonias americanas, tanto francesas, británicas y holandeses. Los mercaderos judíos de esclavos quedaron perfectamente identificados en los documentos de la época como C. Meyer Jacobs y compañía, registrado en el Daily Register de Atlanta, Georgia, abril 30 de 1863. Jacobs Cohen, el 10º mayor traficante de esclavos en la ciudad de Carolina del Sur, Daily Carrier, Charleston, enero 1, 1857. Meyer Mosesen, el Southern Patriot, Charleston, 14 de abril 1815, y una cantidad de judíos dedicados a este criminal comercio. La lista completa está en el libro de Bertman Wallace Korn, llamado Judíos y sus esclavos negros en el Viejo Sur, de 1789 a 1865. Además, los subastadores y mercaderes a comicio, comerciantes a tiempo completo, judíos trabajaban a todo el sur, como Salomón Cohen en Atlanta y Augusta B. Mardokai en Charleston, Carolina del Sur, fue tan exitoso que poseía plumas de esclavos junto con sus almacenes. La familia Monsanto era una familia judía sefardí de ricos terratenientes de Missouri, cuyos primos provenían de la Guayana holandesa, puerto de entrada de los judíos sefarditas en América. Después de la abolición de la esclavitud, cambiaron su rol dedicándose a la industria agrícola y agroquímico, en el que nefastamente está ahora. Benjamín Monsanto de la Haya y su esposa Clara de Curazao eran marranos judíos piratas y participaron en el tráfico de esclavos domésticos e internacional. Fuente Jacob Rather Marcus.
Hay un dato que claramente pone de manifiesto hasta qué punto la dirección y el comercio de esclavos estaba en manos judías. Si ocurría que el día de la subasta caía en una fiesta judía, la subasta tenía que aplazarse. Estas frases provienen del libro referido al rol de los judíos en Brasil, Judíos en el Brasil colonial, de Arnold Witnesser. Joel capítulo 3. Porque he aquí en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré tomar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes, y harélas descender al valle de Josafet, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y los niños dieron por una ramera y vendieron las niñas por vino de beber. Y también, ¿qué tienen que ver con mí Tiro y Sidón, y todos los términos de Palestina o africanos? Se quieren vengar de mí, y si de mí se quieren vengar, bien pronto haré recaer la paga sobre su cabeza. Y brincando al versículo 6, que le habla a los africanos mayormente. Y bendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos por alejarlos de sus términos. Como pueden ver, las escrituras coinciden con la historia donde describe que un grupo de africanos iba a vender a los judíos que tenían un parecido a los africanos a los griegos. Y sabemos históricamente que esta transacción sucedió entre africanos y los llamados falsos judíos. Ahora, de acuerdo a las escrituras, ¿de qué nacionalidad son estos griegos que antes se llamaban macedonios? De acuerdo al libro de Esther, capítulo 16, versículo 10, y el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1, los macedonios eran agageos. De acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20, los agageos eran Amalek. Génesis 36, versículo 12 dice que Amalek era Esaú. Génesis 36, versículo 8 dice que Esaú es Edom. En conclusión, estos griegos mencionados en el libro de Joel son Amalek. Este comercio atlántico de esclavitud que le sucedió a los verdaderos judíos negros que se mudaron al oeste de África, también cumple la profecía de Deuteronomio capítulo 28 versículo 68. Y Yahweh te hará tornar a Egipto, simbólico para esclavitud, en navíos, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y ahí serás vendido a tus enemigos, por esclavas y por esclavos, y no habrá quien te salve. Y toda esa información que expone a la raza malvada de Esaú y Amalek es el cumplimiento de profecía y no el llamado antisemitismo. Primero porque la gente semítica incluye a la mayoría de la humanidad. Es más, simplemente entre los hebreos existen 5 familias que son las razas mongolas, los árabes, los negros, latinos e indios, y los blancos que son hebreos edomitas. Isaías 25 versículo 7, y desharé en este monte la máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes. El libro de Daniel capítulo 12 versículo 4 dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Libro de Abdías, versículo 6. Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, y sus cosas escondidas fueron buscadas. Cuarto libro de Esdras, capítulo 6, versículo 28. Y la fe florecerá, y la corrupción será vencida, y la verdad saldrá a la luz, la cual tanto tiempo ha estado sin fruto. Jeremías, capítulo 16, versículo 19. Oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Libro de Abdías, versículo 10. Por la injuria o violencia de Esaú contra su hermano Jacob, lo cubrirá vergüenza y será talado para siempre. Libro de Números, capítulo 24, versículo 20. Al ver a Amalek
pronunció esta profecía: Amalek es la cabeza de las naciones, mas al fin parecerá para siempre. Y son las cabezas de las naciones porque estos amalequitas, falsos judíos, controlan el mundo y se consideran los iluminados o el Illuminati o Lucifer, y colectan tributo o impuestos de todas las naciones donde hay un banco central. Isaías capítulo 14 versículo 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Hebreos capítulo 12 versículo 16. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y Amalek, la cabeza de las naciones, procuró esta bendición más que los demás edomitas, al llamarse judíos y tratar de robarse la bendición a huevo, y a huevo ni los zapatos entran.